episodio de esta semana os voy a hablar de una cosa que me parece muy interesante y que lleva llenando mi imaginación y tal desde que era muy pequeño. Os voy a hablar de la Guardia Varega y de Harald III de Noruega, o también llamado Harald Hardrada. Bueno, para empezar os voy a contar una pequeña anécdota personal. Es que yo hace unos años fui a Estambul con mi familia y bueno, como ya sabréis, Estambul, antes de ser Estambul capital del Imperio Otomano, fue la capital del Imperio Bizantino, como Constantinopla. Bueno, pues en uno de los principales edificios del Cuerno de Oro, que es como el casco histórico de Estambul o de la antigua Constantinopla, hay una catedral que ahora hace nada Erdogan ha reconvertido en mezquita, llamada Santa Sofía, que es patrimonio de la humanidad, es una pasada. Bueno, pues en esta catedral, ahora mezquita, vi con mi padre unas pintadas, unas especies de grabados en nórdico, con runas nórdicas. Y claro, nos quedamos un poco alucinados porque decimos que pintan aquí runas nórdicas si estamos en Turquía. Pues bueno, os voy a contar un poco la historia de por qué se pueden ver runas nórdicas en Santa Sofía. Y esto es por la Guardia Varega. La Guardia Varega fue una unidad de élite del Imperio Bizantino entre los siglos X y XIV, cuyos miembros servían como la guardia personal de los emperadores bizantinos. De procedencia nórdica, la Guardia fue formada por primera vez durante el reinado del emperador Basilio II en el 988, tras la cristianización de la Rus de Kiev por el príncipe Vladimir I de Kiev. Tras los acuerdos alcanzados entre el príncipe Vladimir I de Kiev y Basilio II de Bizancio, Vladimir, que había usurpado recientemente el poder en Kiev con un ejército formado por soldados varegos, un varego eran vikingos suecos que fueron hacia el este y al sur a través de lo que hoy es Rusia, Bielorrusia y Ucrania, y se instalaron ahí en torno a los siglos IX y X. Bueno, pues Vladimir envió 6.000 hombres a Basilio como parte de un acuerdo de asistencia militar. La desconfianza de Basilio en los guardias nativos bizantinos, cuyas lealtades a menudo cambiaban a otros pretendientes al trono, como por ejemplo la guardia pretoriana del Imperio Romano tradicional, y la probada lealtad de los varegos, muchos de los cuales habían servido en el ejército bizantino con anterioridad, llevaron al emperador a tomar la decisión de emplearlos como guardia personal. A lo largo de los años, reclutas procedentes de Suecia, Dinamarca, Noruega o Islandia mantendrían el carácter predominantemente nórdico de la Guardia hasta finales del siglo XI. De hecho, hubo una emigración tan grande de escandinavos para unirse a la Guardia que una ley medieval sueca dispuso la prohibición de que un ciudadano pudiese heredar ningún bien mientras se encontrara en Grecia. En el siglo XI había también otras dos cortes europeas reclutando soldados escandinavos, la Rus de Kiev y Londres. Como veis, pues era muy común en estos tiempos que los jóvenes escandinavos, deseosos de gloria y riquezas, se marchasen a la corte bizantina a servir como guardas varegos, pues prácticamente como mercenarios. Bueno, durante los primeros 100 años, la Guardia estuvo compuesta principalmente por nórdicos, pero gradualmente fue incluyendo reclutas anglosajones que migraban de las islas británicas tras la invasión y conquista de los normandos. En la época de Alejo I Comneno, a finales del siglo XI, la Guardia estaba principalmente compuesta por otros reclutas y por otros que habían sufrido a manos de los vikingos y de sus primos los normandos. Los anglosajones y otros pueblos germánicos compartían la tradición vikinga de extrema fidelidad, hasta la muerte si fuera necesario,
y tras la conquista normanda, muchos de ellos habían perdido sus tierras y habían tenido que buscar su subsistencia como mercenarios. La Guardia Varega no solo proporcionaba seguridad al emperador, sino que también participó en muchas de las guerras bizantinas, jugando en muchos casos un papel crucial en las batallas, al ser utilizados normalmente en los momentos críticos como fuerza de choque. A finales del siglo XIII, la Guardia Varega había sido étnicamente asimilada por los bizantinos, aunque continuó operando hasta mediados del siglo XIV. Hasta el año 1400, todavía aparecen escritos de personas que se identifican a sí mismos como varegas en Constantinopla. La creación de la Guardia Varega. Entre la segunda mitad del siglo IX y la primera del X, los vikingos fundaron varias colonias a lo largo del río Volga, desde las que organizaron numerosos ataques contra Constantinopla, llegando incluso a saquearla en el año 860. Un siglo más tarde, en el año 988, el príncipe Vladimiro I de Kiev, de origen vikingo, se alió con el emperador bizantino Basilio II y, a cambio de la mano de su hermana, le proporcionó un ejército de 6.000 hombres, el auténtico embrión de la Guardia Varega. Basilio, dada su bien fundada desconfianza hacia la cambiante lealtad de sus guardas nativos y conociendo la profunda lealtad de los varegos, decidió emplearlos como guardia personal. A esta nueva fuerza se la conoció como la Guardia Varega, o en griego la Tagmaton Varangion. Con un hacha de doble filo como arma principal, años después se adaptaron a la espada. Su cometido era lucir uniformes y armas en ceremonias y festejos, y además colaborar en la protección de la familia imperial, para luego ser el principal y más importante cuerpo con esta labor. Características. El núcleo fundacional de la Guardia está formada por vikingos varegos, también llamados rus, aunque con el tiempo se incluyó en ella a normandos, sajones, daneses, ingleses y a otros hombres procedentes del norte. La fuerza la integraban unos 6.000 hombres, entre los mejores pagados del ejército bizantino, y existió durante 300 años. El más renombrado de todos sus comandantes fue quizás Harald Hardrada, quien conquistó para los bizantinos territorios de África, Asia Menor y Bulgaria, donde fue apodado devastador de búlgaros, además de Lombardía y Sicilia. Posteriormente, este comandante regresó a Noruega y se convirtió en Harald III, quien murió tratando de conquistar Inglaterra en la batalla de Stamford Bridge. Con esa derrota, prácticamente se da por finalizada la era vikinga. Los mercenarios varegos, aparte de proteger al emperador, solían acompañarlo en la guerra. Tenían fama de hombres hábiles y de grandes recursos, excelentes luchadores y, sobre todo, muy leales. Los historiadores bizantinos, especialmente Miguel Pselos, los mencionan como los portadores del hacha. Sobre Harald Hardrada. Harald III Hardrada nació en el 1015 y murió en el 25 de septiembre de 1066. Fue un rey de Noruega entre los años 1047 y 1066, descendiente directo de Harald I. Hardrada significa literalmente el despiadado o el que rige con dureza, aunque también se le conocía como el rey de la mano dura tras ascender al trono. Nacido en 1015, según crónicas contemporáneas, hijo de Sigurd Syr y Asta Gudbrandsdóttir, hija de Gudbrand Kula, cuando solo contaba con 15 años, luchó en la batalla de Stiklestad en el 1030, junto con el rey Olaf II de Noruega, del cual era el menor de sus hermanastros. Murió este último en la batalla contra los rebeldes noruegos que contaban con el apoyo del reino de Dinamarca. Harald resultó gravemente herido en la lucha y tras recuperarse huyó hacia los territorios de Oriente, por los que viajó durante 14 años, recorriendo y alimentando su idea de un imperio organizado. Vagó por Rusia y en el 1035 llegó a Constantinopla, donde prestó servicio en los ejércitos de Oriente y de Bizancio como miembro de la Guardia Varega, que acabamos de hablar, de la emperatriz bizantina Zoe Porfirogeneta, dejando un legado de grandes hazañas por el Mediterráneo. Participó en 18 batallas, luchando contra árabes en Anatolia y en Sicilia, bajo el mando del general Jorge Maniakes, así como en el sur de Italia y Bulgaria. Durante su estancia en la Guardia Varega, se le conocía como Norobricht.
y se ganó el título del acólito, que era el título de comandante de la guardia. Pero este cargo le duró poco, puesto que fue apresado en el 1041 por apoderarse de un botín que pertenecía al emperador Miguel V. Haciendo gala de su apodo, Harald se vengó y le arrancó los ojos. La Heimskringla, la saga de Harald Hardrada, cita sobre este hecho. Harald retornó a Noruega en el año 1046 para reclamar el trono, y su sobrino Magnus I el Bueno, que por entonces lo ocupaba, le dio la mitad del reino a cambio de la mitad del tesoro que Harald había acumulado durante su permanencia en Oriente. Un año más tarde murió Magnus, y Harald quedó como gobernante en solitario. Luchó con ciertos éxitos y fracasos en las batallas por el trono danés de Svein II. Amplió las posesiones de Noruega, ocupando las islas Orcadas, Shetland y las Hébridas, y fundó la ciudad de Oslo en el año 1050. Su reinado se recuerda como relativamente pacífico y tranquilo, con avances importantes en el comercio y la economía. En su afán por conquistar más territorios, volvió a declarar la guerra a los daneses, a la vez que sus ansias de poder lo llevaron a poner sus ojos más allá del Mar del Norte. En 1066, Harald se unió a Tostig, el conde de Northumbria, para combatir contra el hermano de este, Haroldo II de Inglaterra, y repartirse Inglaterra. Sin embargo, fue derrotado y muerto por una flecha en la garganta el 25 de septiembre de 1066, en la batalla de Stamford Bridge, dejándole a su aliado, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, el reto de conquistar Inglaterra. A pesar de que Haroldo pudo con Harald, moriría igualmente poco después, el 14 de octubre, en la batalla de Hastings, que marcaría el comienzo de la dinastía anglo-normanda con Guillermo el Conquistador. Este hecho es importante porque hay que recordar que Guillermo realmente no tenía demasiados derechos al trono de Inglaterra, pues él era duque de Normandía. Y esto genera un conflicto porque al ser el duque de Normandía, recordemos que era un vasallo del rey de Francia. Pero al entrar Guillermo el Conquistador en Inglaterra y triunfar, se corona a sí mismo rey de Inglaterra, y su dinastía serán reyes de Inglaterra, por lo tanto iguales al rey de Francia, pero además en Francia son duques de Normandía y deben lealtad al rey de Francia. Esto es un poco de lío y tal, y es muy importante porque es una de las causas por las que da comienzo la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Y ahora os voy a contar una historia de Harald Hardrada que me ha gustado a mí siempre y que además puede que a algunos os suene si habéis visto la serie Vikingos. Bueno, pues en la serie Vikingos, Ragnar Lothbrok, para tomar un castillo, creo que era París, decide fingir su propia muerte. Bueno, pues para la serie se basan en un hecho real, pero el que lo hace no es Ragnar Lothbrok, que murió muchos años antes de que naciera Harald, sino que fue Harald Hardrada. En el año 1038 se une a la expedición bizantina para reconquistar Sicilia a los sarracenos Harald Hardrada, que habían establecido allí un emirato en el año 965. Las sagas cuentan que Harald y sus hombres lograron capturar 4 ciudades hasta 1041, año en que finaliza la expedición, y la Guardia Varega es enviada a sofocar la revuelta normanda en el sur de Italia. Es posiblemente durante esta campaña cuando Harald emplea la estratagema comentada al principio. Las sagas relatan cómo, tras tomar 3 castillos, Harald asedia un cuarto. Este era el más grande de todos y tan bien defendido que no había posibilidad de traspasar sus murallas. Entonces, Harald cayó enfermo y se recluyó en su tienda, alejada del campamento para que no le molestase el ruido de las armas. Los señores del castillo, intuyendo que algo pasaba, envían espías a investigar. Cuando vuelven, informan que el comandante de los sitiadores está tan enfermo que es inminente su muerte. Finalmente, los varegos envían una embajada al castillo informando de la muerte de Harald y solicitando que los sacerdotes le concedan ser enterrado en tierra sagrada dentro del castillo.
Para esa época, el cristianismo ya había empezado a extenderse por Escandinavia y Harald había sido bautizado como cristiano. En aquellos tiempos, albergar el cuerpo de un gran soldado o señor solía suponer para los monasterios e iglesias que vendría acompañado de presentes y favores, de modo que finalmente aceptan y una gran procesión sale para recoger el ataúd de Harald y llevarlo dentro del castillo. Los variegos cargan con él y se unen a la procesión con sus mejores galas y estandartes. Una vez dentro del castillo, depositan el ataúd en el suelo junto a las puertas y bloquean estas con una viga para que no se puedan cerrar. Harald sale entonces del ataúd y todo el ejército variego irrumpe en el castillo totalmente armado, matando a cualquiera que se pone por delante. Dicen las sagas que de los habitantes del castillo nadie sobrevivió y que el botín conseguido fue realmente enorme. Se sabe que Harald se hizo inmensamente rico durante el tiempo que estuvo al servicio de Bizancio y que solía enviar cargamentos de oro al Rus de Kiev, donde Yaroslav se lo guardaba a buen recaudo. En el 1042, Harald solicita permiso para volver a Noruega, aunque le es denegado por la emperatriz Zoe. Aún así, consigue escapar con alguno de sus hombres y vuelve al Rus de Kiev, donde proporciona a Yaroslav información esencial para el subsiguiente ataque de este a Constantinopla. Como veis, un auténtico personaje y eso, que muchas veces la ficción incluso se queda corta. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y que os haya picado un poco más la curiosidad sobre este periodo tan interesante de la historia. Y nada, sin más, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente episodio.